Listo, ya. Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy queremos exponerle a ustedes sobre el trabajo de investigación que realizamos basado en el artículo científico Producción de tilapia en la etapa de engorde con dos estrategias de alimentación. Mis compañeros son Elkinar Rey Solarte, Marco Antonio Ramírez y quien les habla, Laura Hernández. Bueno, como introducción tenemos que la tilapia gris, Oreochromis niloticus, es un pez considerado un teleostio proveniente del continente africano, que se ha introducido de manera exitosa en las regiones tropicales y subtropicales a nivel mundial, debido a que se desarrolla en condiciones favorables, teniendo un óptimo desarrollo de crecimiento y reproducción. Una de las implicaciones que requiere mayor costo para el desarrollo de este animal es la alimentación. Generalmente, los costos totales de esta van desde el 50 al 60%. Se ha tratado de buscar nuevas formas que ayuden a optimizar este proceso, brindándole un mayor rendimiento y eficiencia en la alimentación. Es por esto que se ha optado por la alimentación ad libitum, la cual consiste en suministrar alimento de manera libre e indiscriminada al animal. El siguiente artículo pretende hacer una comparación de alimentación ad libitum y ad libitum al 90% en estos animales para medir su crecimiento y su peso. Siguiente, por favor. Eres tú. Objetivo. El objetivo de este trabajo fue evaluar las dos estrategias de alimentación en los peces, ad libitum y ad libitum al 90% durante las etapas de engorde hasta la etapa de cosecha. Esto nos ayuda a determinar cuáles son los resultados en el crecimiento en los días de cosecha mediante los dos tratamientos que se aplicaron y cuál es la eficiencia que esta nos indica mediante el índice de conversión alimenticia. Bueno, este trabajo tuvo lugar en la organización Aquafinca Saint-Pierre-Fish en la estación de engorde. El estudio se realizó utilizando 12 jaulas flotantes, de las cuales 6 son con alimentación ad libitum en el tratamiento 1 y las 6 restantes son con alimentación ad libitum al 90% correspondiente al tratamiento 2. Cada jaula tiene una capacidad tiene 18 metros de diámetro y cuenta con una profundidad de hasta 6 metros. Poseen una capacidad que les permite albergar hasta 50.000 peces con una densidad de 36 peces por metro cúbico y llegando a una capacidad de 1.380 metros cúbicos de agua. Estas jaulas poseen una estructura circular de HDPE de 10 pulgadas. Se encuentran sujetas por un cable de acero principal. Cada jaula consta de 4 tipos de malla. La malla externa, interna, malla antipájaros y malla de ruedo de sombra. La malla antipájaros y la de ruedos son de carácter estándar, tienen 3 pulgadas y funcionan al 50%. Estos tipos de mallas se utilizan dependiendo del tipo de peso promedio que alcance este pez. Bueno, ahora vamos a hablar del muestreo. Durante el desarrollo se observó que a la cosecha los peces en el muestreo tuvieron un peso aproximadamente de 900 a 1020 gramos en unas canastas. Este procedimiento se repitió durante 20 repeticiones por jaula, ya que el número de peces correspondía o dependía de la talla del pez. Con los datos obtenidos en el muestreo se utilizó la fórmula de peso promedio de peces, que es igual a la sumatoria de peces en gramos sobre la sumatoria de número de peces, menos la sumatoria de peso de peces en gramos sobre la sumatoria de número de peces por el 0,3. Bueno, para obtener el peso promedio de los peces en gramos, este es obtenido, bueno, se obtuvo a los 138 días del ensayo. Los peces se cosecharon con un peso promedio de 1085 gramos.
El promedio de muestreo se inició con atrapar de 10 a 15 peces. Al peso promedio de peces, en el muestreo se le restó un 3% debido a que presentaban un margen de error causado por el movimiento de los peces. Aquí podemos ver el primer cuadro, que es el formato del muestreo para peces de 900 gramos. Está la repetición, el peso de peces en kilogramos, el número de peces y el peso promedio. En el segundo cuadro podemos ver la composición del alimento para el último periodo de engorde. Están los componentes y la cantidad. Los componentes eran proteína, humedad, ceniza, grasa, fibra, calcio, fósforo y energía metabolizable. Bueno, se dice que aquí se les suministró un alimento balanceado producido por la empresa Aquafit. El ensayo inició con una prueba de proteína cruda PC del 36% y un tamaño de partícula de 4 milímetros a los 22 días del ensayo. Y se cambió el alimento del PC del 32% y un tamaño de 7 milímetros a los 83 días de ensayo. Y se finalizó con un PC de 32% y un tamaño de 9 milímetros. El índice de alimentación en ambos tratamientos se inició con 4,9%. Siguiente. El diseño experimental y análisis estadístico. Se utilizó como diseño experimental una prueba T con 2 tratamientos y 6 repeticiones en las jaulas por tratamiento, considerando cada jaula como una densidad experimental, con diferentes variables a medir, como son índice de conversión alimenticia, ICA, índice de alimentación, IA, y días a cosecha, DECOS, y ganancia diaria de peso, GDP. Siguiente. Bueno, aquí estamos en los resultados y las discusiones. Aquí podemos observar el cuadro 5, que es el índice de conversión alimenticia. Aquí muestra la alimentación al 90% de Ad-libitum del tratamiento 2, que nos presentó una diferencia mayor a 0,05 con respecto al índice de la conversión alimenticio a la alimentación de Ad-libitum del tratamiento 1, que fue una diferencia de 1,82 y 1,85 respectivamente. Siguiente, por favor. En el cuadro 7 observamos la ganancia diaria de peso en el engorde de la tilapia, que aquí se determinó que existen diferencias entre ambos tratamientos con Ad-libitum alcanzando 6,19 y 90% de Ad-libitum 2. Aquí demuestra que no existieron ganancias de diferencia entre ganancia diaria de peso a diferentes niveles de saciedad. Estos resultados pueden confirmar que el cumplimiento de los requerimientos de mantenimiento y crecimiento del pez con la dieta del 90% de Ad-libitum. Y pues los alimentos con mayor porcentaje de proteína presentarán un índice de alimentación más bajo que alimentos pobres de proteína. Pues todo esto va dependiendo pues, de la etapa que se encuentre el pez, la ganancia de peso de alimento. Siguiente. En el cuadro 8 podemos observar los días de cosecha en el engorde de la tilapia. En el tratamiento, pues aquí podemos observar en el cuadrito pues, que hay una diferencia de 8 días. Entonces, con la estrategia de alimentación de Ad-libitum se cosechó a los 157 días, mientras que con la estrategia de alimentación al 90% Ad-libitum se cosechó a los 165 días, resultando una diferencia de 8 días. Entonces, pues esto podemos observar que, los 8 días para alcanzar el peso ideal de la cosecha establecido por Aquafinca. Fue un poco mayor, pero los resultados fueron mejores. Siguiente. Como conclusiones, podemos ver que la estrategia de alimentación al 90% de Ad-libitum es menos eficiente en cuanto a parámetros productivos, y los parámetros usados en este estudio indican que puede ser factible adoptar una estrategia de alimentación del 90% de Ad-libitum. Este 90% de Ad-libitum obtiene un índice de conversión alimenticia igual a la estrategia de alimentación Ad-libitum.
pero un índice de alimentación más bajo, por lo tanto se reducen los costos en alimentación, pero se aumentan los días a cosecha hasta en 8 días. Tenemos que tener en cuenta que en todo ese experimento se suministra un alimento balanceado destruido, pues que en ambos tratamientos se alimenta 6 veces por día. La calidad del agua también influye mucho, la temperatura, el pH y el oxígeno. Pues el oxígeno disuelto, pues que tiene que ser menor a 2 partes por miles, es muy bien, pero cuando se excedía, se encendía un sistema de aireación para que los peces no presentaran estrés o incluso llevan a llevar una muerte, un índice de mortalidad muy alto. El amonio, pues el amonio se medía mediante pues, un espectrómetro y durante todos esos ensayos fueron un resultado de 0,1 miligramos por litro, es lo que se considera aceptable. Y los resultados de pH durante el ensayo entraron con un rango aceptable, están dentro de los 6.5 y 9. Y la temperatura del agua pues está entre los 24 y 32 grados. Todos estos datos presentados son normales para la época del año y según los registros y dan un buen índice de cosecha. Esto es todo, muchas gracias. Aquí podemos ver las referencias. Muchas gracias por escuchar.